a nuestra escuela de formación política e ideológica Antauro Humala-Tazo. De nuevo estamos retomando nuestra escuela virtual de todos los domingos y el tema de esta noche, compatriota, en nuestra escuela es la reforma industrial. Como expositores en nuestra escuela de esta noche tenemos con nosotros al doctor Máximo Grillo Annunziata, quien es médico, endocrinólogo, físico, matemático, filósofo, doctor en mecatrónica y docente universitario. Como expositora, la doctora Alicia Jiménez, quien es antropóloga, investigadora, historiadora, docente universitaria desde hace 44 años. Igualmente, como expositora tenemos a la doctora Marlene Ortega, quien es ingeniera químico, doctorado en ciencia, tecnología y medio ambiente. Tiene una maestría en gestión de la educación, es docente actualmente en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. También tenemos como expositor al compatriota Roberto Niño de Guzmán, quien desde Canadá se enlaza con nosotros, es sociólogo con especialidad en criminología y tiene una maestría en políticas públicas e internacionales. Bien, compatriotas, vamos a empezar con nuestros expositores. Vamos a darle tiempo al nuestro expositor, el doctor Máximo Grillo Annunziata. Doctor Máximo Grillo, muy buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches, compatriotas. Les agradezco la atención prestada. Para comenzar, compatriotas, a raíz de una serie de comentarios vertidos en los últimos tiempos, debe quedar sumamente clara que para los endocaceristas y particularmente para mí, nosotros seguimos pensando y creyendo en el plan y en la posición del endocacerismo, por considerarlo un planteamiento político que nos asegura la independencia y la soberanía. El etnonacionalismo, compatriota, fue una doctrina creada y desarrollada por Antauro y que ahorita se ha convertido en el estandarte prácticamente de todas las naciones que se respetan a sí mismos. El etnonacionalismo ha ganado las últimas elecciones en Suecia, en Alemania, en Austria, en Rumanía, en Hungría y en Croacia. El etnonacionalismo ha tomado el poder y ha expulsado a los colonialistas franceses de toda el África Central. Eso nos revela, compatriotas, de cómo es cierto que el etnonacionalismo se ha convertido en la principal bandera de la liberación y soberanía de los pueblos. Por eso, nosotros, los etnocaceristas, defendemos y nos identificamos con la doctrina creada y desarrollada por Antauro, el etnonacionalismo y su versión militar, el etnocacerismo. Y nosotros, los etnocaceristas, y yo personalmente, no solamente creo en la doctrina, sino que también creo en el liderazgo de Antauro. Hay que terminar, compatriotas, con la historia de traiciones, que es una triste y lamentable estela que viene de las épocas de la colonia. Manco Cápac fue traicionado, compatriotas. Atahualpa fue traicionado. Tupac Amaru fue traicionado. Banco Inca fue traicionado. Velasco Alvarado fue traicionado. Nosotros, los antiguos etnocaceristas, seguimos defendiendo la doctrina y personalmente sigo defendiendo el liderazgo de Antauro. Pues bien, basado en esa posición, desarrollamos nuestra famosa
reforma industrial del Perú y decirles qué importancia tiene. Ya hemos analizado nuestro plan de reforma educativa, nuestro plan de reforma agraria y nuestro plan de reforma militar. Hoy día vamos a tratar el plan estratégico de la soberanía industrial. Como ustedes saben, nosotros somos un país sumamente atrasado, que tenemos el primer lugar del mundo en tuberculosis, que tenemos el último lugar del mundo en educación y en el coeficiente de inteligencia, que tenemos la cifra más alta de anemia infantil del planeta Tierra, y por eso, compatriotas, que tenemos claro que si queremos alcanzar la soberanía, hay que empezar por tener la soberanía en educación, en la alimentación, en la agricultura, en las fuerzas militares y, por supuesto, la soberanía en el conocimiento y en la industria. Me preocupa sobremanera la total incapacidad de la clase dominante peruana. Ustedes han sido testigos de cómo se han prendido cohetes y bombadas con la inauguración del puerto de Chancay, afirmando que el puerto de Chancay no va a traer beneficios y riqueza. Mentira, compatriotas, que va a aumentar el comercio exterior del Perú. Mentira, compatriotas, porque el Perú lo único que tiene para ofrecer al extranjero, ¿qué cosa es, compatriotas? Las mineras y la agroindustria. No tiene nada más que ofrecer, compatriotas. Nada más. ¿Qué puede enfrentar en nuestro país a la gigantesca invasión de producción asiática? Porque por Chancay, compatriotas, seamos claros, no solamente va a llegar a la monstruosa producción china, va a llegar a la producción de todo el Asia, de la India, del Japón, de Corea, de Vietnam, de todas partes, compatriotas, de todas partes. Y ante esa gigantesca invasión de la producción extranjera, ¿cuál va a ser la situación de la industria nacional? ¿Saben ustedes, compatriotas, que esos ternos que en Saga te lo venden a 400 y 500 soles para que los pagues mensualmente, Saga los compra en China a 14 dólares? Significa que con la gran importación asiática que nos viene encima, los sastres van a desaparecer en el país, por compatriotas. ¿Quién puede competir acá en el Perú con esos precios? Nadie. Y no solo van a desaparecer los sastres, va a desaparecer toda gamarra, todos los talleres de confección. Y les repito lo que ya les había dicho anteriormente. La llegada de las confecciones hindúes y chinas a nuestro país en el primer año significó el cierre de 5.000 talleres de confecciones de gamarra. Y ahora, con la total importación de las telas y de los vestidos de Asia, ¿qué cosa va a vender Gamarra, compatriotas? Nada. O por supuesto va a vender solamente lo que se importa, pero no va a fabricar nada. Ni siquiera calzones, compatriotas, porque los calzones y la media también van a ser importadas. Y ya son importadas. Pero con el puerto de Chancay, esa importación va a ser sumamente abrumadora. Lo que me llama la atención personalmente es la total ignorancia e incapacidad del sector industrial peruano. ¿Cómo es posible que la Sociedad Nacional de Industrias no llegue a darse cuenta que el puerto de Chancay significa la muerte y desaparición de la Sociedad Nacional de Industrias? Y eso, compatriotas, revela la escasez de quienes dirigen la política en el país y quienes dirigen la economía del país.
y la tremenda limitación que llega a la traición del gobierno de Dina Boluarte. ¿Por qué les digo eso? Miren, Salvador Allende nacionalizó las minas y la industria del cobre. A diferencia del Perú, que hasta la fecha el cobre se lleva en bruto, desde antes del gobierno de Salvador Allende, en Chile se fabricaban productos de cobre de todo tipo. Claro, con las minas de cobre que Chile alquiló gracias a la guerra del Pacífico y se las quitó el Perú, pues, porque los militares peruanos fracasaron en la guerra contra Chile. Entonces, compatriotas, los chilenos que tienen una clase dirigente, porque el Perú no tiene clase dirigente, el Perú tiene una clase dominante. ¿Qué hicieron? La industria del cobre fue industrializada. Chile vendía su cobre en alambres, en tubos, en planchas, no en bruto, compatriotas. Ganaba mucho más vendiendo los alambres, los tubos, las planchas, etcétera, etcétera, que lo que ganaba vendiendo el cobre en bruto. O peor todavía lo que hace el Perú, que vende el cobre en arena, en polvo, porque ni siquiera lo sacan en forma de lingotes de cobre. Por eso, compatriotas, ese solo episodio revela la mayor capacidad de esa clase dirigente con la clase dominante peruana. Pues bien, llegó Salvador Allende y lo primero que hizo fue nacionalizar todo el cobre. No solo las minas del cobre, sino también las grandes industrias de las planchas, de los alambres, de los cables de cobre. En otras palabras, nacionalizó las minas y la producción industrial del cobre. Viene el golpe de Pinochet y Pinochet da una vuelta atrás a la reforma de Allende. Pero Augusto Pinochet Ugarte mantuvo la nacionalización, la estatización de las minas del cobre y de la industria del cobre hasta la fecha, compatriotas. Hasta la fecha, Pinochet mantuvo las industrias estatizadas por Allende que fabricaban los alambres, los tubos, las planchas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mantuvo la estatización de las minas de cobre. Mientras que acá en el Perú, lo primero que hizo Morales Bermúdez y quienes lo siguieron fue entregar las minas de cobre a las empresas extranjeras. Miren la diferencia entre la actitud de la derecha chilena, del socialismo chileno y del militarismo chileno, que han mantenido la propiedad de las minas y la industria del cobre como industria estatal. Pero ahí no termina la cosa, la comparación. Yo saco la comparación, compatriota, para que sirva de análisis y se comprenda cuál es la verdadera actitud y la verdadera naturaleza de este gobierno. El presidente de Chile, Boric, acaba de declarar hace unos meses la nacionalización, la estatización de las minas de litio. Pero ha hecho más, compatriotas. Ha declarado la estatización y la fabricación de todos los productos en Chile a través de las empresas estatales chilenas que van a explotar y producir los productos derivados del litio. O sea, Boric ha estatizado todo lo concerniente con la industria del litio, las minas y las fábricas. No va a vender el litio en bruto, sino que lo va a vender convertidos en chip y un montón de cosas más que utiliza la industria del litio. Prácticamente ha hecho lo mismo México y lo ha hecho Argentina.
El único país, compatriotas, el único país que ha entregado en bruto las minas de litio junto con las minas de uranio ha sido el Perú en el gobierno de la Dina Boluarte junto con su primer ministro Otárola. ¿Y por qué Otárola, primer ministro, entregó las minas de litio y entregó las minas de uranio a los judíos Rosenberg? Porque él mismo Otárola dijo que él había sido durante muchos años abogado de las empresas del judío Rosenberg. ¿Eso qué le demuestra, compatriotas? Eso se está demostrando la diferencia de actitud entre quienes defienden los intereses de su país y el entreguismo hacia el poder extranjero del gobierno de Dina Boluarte. Cuando los puneños se levantaron protestando contra ese hecho, ¿qué hizo Táboga? Los mató a balazos, compatriotas, acuérdense, las movilizaciones de diciembre y enero. Los mató a balazos, para que quede claro que nadie puede protestar por la entrega de litio y uranio en bruto a los judíos Rosenberg. ¿Qué dijo Táboga? No va a temblar la mano. No le va a temblar la mano, ¿para qué? Para matar. Eso es lo que dijo. ¿Y qué dijo Dina Boluarte? Dijo, ¿cuántos muertos más quieren? Ese acto de entreguismo de la riqueza de litio y de uranio al poder extranjero y imponerlas a balazos, porque mataron a cerca de 70, aunque los ucranianos dicen que los muertos fueron mucho más. Los ucranianos hablan de camiones llenos de cadáveres que transportaban a los muertos y desaparecieron los cadáveres. Si camiones del ejército se llevaban a los muertos y los han enterrado en fosas comunes clandestinas. Eso han dicho los pobladores de la zona, testigos del conflicto. Pues bien, pues compatriotas, y mientras el Boris, el Pinochet, los mexicanos, los argentinos defienden su industria del litio y aquí le han entregado en bruto, hay un factor peor todavía, compatriotas. ¿De qué estas minas de litio y esta mina de uranio que Dina Boluarte y Hurtado han entregado a los judíos Rosenberg están exoneradas del pago de impuestos? ¿Por qué, compatriota? Porque el pago por el mineral extraído no se hace en el Perú, se hace en el extranjero y los impuestos no se exportan. Y no solamente, compatriotas, que no van a pagar ni un maldito, ni un puto centavo por todo el uranio y por todo el litio que se van a llevar en bruto, porque acá no van a fabricar nada de litio, mucho menos de uranio. De acuerdo a la ley de minería, todo lo que los judíos Rosenberg gasten en maquinaria y en insumos, el Estado peruano se los tiene que devolver. Eso es lo que ha hecho Dina Boluarte y lo que ha hecho Otárola. ¿Y qué más hicieron? Mataron a los aracuchanos, mataron a los puneños que protestaban por ese entreguismo. Lo dijo Otárola, no va a temblar la mano. Lo dijo Dina Boluarte, ¿cuántos muertos más quieren? Y después volvió a decirlo, Dina, ¿cuántos muertos más quieren? Porque el entreguismo va a ser defendido a sangre y fuego por este gobierno y los traidores de costumbre. Pues bien, en vez de pensar como ha hecho México, como ha hecho Chile, como ha hecho Argentina, en desarrollar una industria de litio, simplemente lo han entregado todo en bruto. A diferencia, compatriotas, de lo que han hecho otras naciones, aquí los niveles de entreguismo y de traición son inconmensurables. ¿Saben ustedes cuántas son las ganancias que deja la industria de uranio por esas ganancias gigantescas?
la minera esta de los judíos Gosen no va a pagar un centavo. ¿Saben que las ganancias que va a dejar la industria del litio en México, en Chile, en Argentina, aquí no va a haber, porque no van a pagar ningún centavo y más encima no van a producir ningún producto de litio ni de uranio y más encima están exoneradas de pago de impuestos y más encima el gobierno peruano que tiene que devolver todo lo que han gastado en maquinaria y en insumos. Una traición total, absoluta y completa, compatriotas. Y más bien, ¿qué han hecho y qué han dicho este Congreso peruano ante la defensa de los recursos del litio y uranio que hicieron los puneños? Ahí están las palabras del congresista fujimorista y Salsaúro. Hay que expulsar a los puneños, hay que expulsar a los aymaras de Puno y hay que arrojarlos a Bolivia. La propuesta del gobierno de Dina Boluarte y del fujimorismo, ¿cuál ha sido, compatriotas? La limpieza étnica. Limpieza étnica en el Perú, compatriotas. Expulsar a los aymaras. ¿Se dan cuenta, compatriotas, lo que eso significa? Han aquilatado, han analizado lo que eso quiere decir. Limpieza étnica contra los peruanos para entregar nuestros recursos a las empresas extranjeras para que se la lleven sin pagar ni un puto centavo. Eso es lo que ha pasado, pues, compatriotas. Y les reto que me demuestren lo contrario. Porque yo estoy diciendo lo que dicen los contratos, y ustedes mismos pueden verlo, y estoy repitiendo la palabra que ellos mismos han dicho. Lo extraordinario con respecto a la reforma industrial radica, mis queridos compatriotas, radica en que eso nos demuestra que el objetivo principal de este gobierno y de los sectores políticamente dominantes es saquear al país. No han planteado en ningún momento la industrialización del litio, no han planteado la industrialización de uranio, tal y cual ha hecho Boris en Chile, la Simba allá en México y acá incluso en Argentina. Es un gobierno absolutamente traidor y entreguista que están robándose los recursos que tenemos, compatriotas. Y si no han sido capaces siquiera de plantear la producción minera no terciaria ni secundaria, o decir, hacer pues cables, planchas, cosas por el estilo, sino que van a entregar todo el mineral en bruto, compatriotas. Y donde hay litio, termina yodo y termina en minerales raros. El entreguismo de la Boluarte y de Otárola no tiene semejanza y no tiene límites, compatriotas. Es uno de los contratos más miserables y despreciables hechos en toda la historia nacional. Y viene la otra parte del problema industrial. Y yo les hago una pregunta a todos ustedes que están escuchando. A nivel industrial, ¿qué tiene para ofrecer el Perú a todas las potencias asiáticas? ¿Qué van a ofrecer? Carros, televisores, celulares, ¿qué diablos, compatriotas? Solo va a ofrecer lo de siempre. Materia prima, algo industrial y sin minería. Nada más. Alguien me dijo, bueno, podemos vender a los chinos retablos ayacuchanos o charinas cusqueñas, compatriotas. No les llame la atención que mañana pasado los chinos empiecen a vender retablos, tal y cual hicieron con la escultura italiana, que los italianos, todos orgullosos, hablaban de su estatuaria que importaban incluso a China, las famosas imágenes de Zeus, Palas Atenea, que era la griega, o cosas por el estilo. Hasta que los chinos empezaron a hacer ellos las mismas estatuas,
mejor hechas, porque ahora usan los nuevos métodos detallados que en la época pues de migrar que no existían. Y a las finales, los chinos van a venir a vender los retagos chinos acá, pues. ¿Por qué no lo van a hacer? ¿Verdad? Y nos van a reducir simplemente, compatriotas, o un país aldea, sin industria, sin nada. Porque que lleguen las escobas chinas, ¿no? O lleguen, como ya están llegando los lapiceros chinos, ¿qué diablo se va a aplicar en el Perú, compatriotas? ¿Qué tenemos nosotros como fábrica para vender a los chinos? Miren, acá se atreven a criticar a Venezuela, pero ¿cuántos de los peruanos saben que Venezuela tiene fábrica de computadoras? Que Venezuela tiene fábrica de celulares, que Venezuela tiene fábrica de motos. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Porque para que Venezuela saque su fábrica de motos, su fábrica de celulares y de televisores y de computadoras, primero tuvo que cerrar el mercado a la industria extranjera. Porque no puede haber un desarrollo industrial si no hay un mercado nacional interno protegido. Si no lo hacemos, vamos a convertirnos en una especie de una gran chacra minera gigantesca donde no se produce nada de nada, compatriotas. Nada de nada. Porque Perú, desde el punto de vista industrial, no puede competir, no te digo con China, no puede competir con todo el bloque asiático, con su gigantesca producción china, hindú, japonesa, coreana, vietnamita, etcétera, 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 compatriotas. Hasta Rusia, porque Rusia exporta al Pacífico a través de los puertos chinos. Por eso, compatriotas, se requiere diseñar una industria nacional protegida, porque si no, simplemente nos convertiremos en un país de desocupados crónicos y nuestra tuberculosis va a dispararse. Y ahora, con los cientos de miles de peruanos que van a llegar expulsados, no solo de Estados Unidos, sino de todas partes, porque eso que ustedes están viendo ahora también va a empezar a ocurrir en Europa. Los partidos etnonacionalistas europeos ya han planteado la expulsión de los migrantes de sus territorios. Y no solamente que ya tenemos una mancha gigantesca de desocupados, sino que con los expulsados y el cierre masivo de todo tipo de industria por la gran importación asiática, nos va a convertir en un país de menesterosos y hambrientos. Ese es el futuro que el sistema Dina Boluarte, Evo Tábora, el Aldrancén, Santibáñez, Perú Libre y todos ellos, y Vladimiro Montesinos y todos ellos han labrado para nuestra patria, compatriotas. Por eso yo le digo, por terminar mi posición, que no tenemos más alternativa que la bandera del etnonacionalismo, del etnocacerismo y el liderazgo de Antauro. Porque si el etnonacionalismo no logra tomar el poder, solo la desgracia y la ruina nos espera. El Perú no tiene ningún futuro ni ninguna posibilidad. Solo el etnocacerismo, compatriotas, y su líder puede salvar a la patria. Si no se logra eso, el Perú ha perdido su última oportunidad de salvación. Gracias por su atención. Gracias, doctor Máximo Grillo, por su análisis profundo de la necesidad de la industrialización en nuestro país. Bien, vamos a continuar, compatriotas, vamos a darle tiempo a nuestra expositora, la doctora Alicia Jiménez. Doctora Alicia Jiménez, adelante, la escuchamos. Bien, gracias. Ante todo, buenas noches a los presentes y permítanme hacer una reflexión desde mi punto de vista sobre la coyuntura política que está atravesando el partido denominado Antauro. Desde fuera lo que analizo, no puedo analizar desde dentro porque nunca nos han tomado en cuenta. 3 o 4 cabezas deciden todo por sus bases. Como yo soy sus bases,
no he tenido en cuenta ni he sabido nada lo que decidían. Pues lo que han decidido personalmente y desde fuera no me agrada, no me gusta. En primer lugar, uno es leal al partido, al programa, a la ideología, más no a las personas. Porque éstas pueden equivocarse y humano es errar, pero más sabio es corregirla. Yo espero que sea sabio. En primer lugar, no podemos hacer alianzas con partidos que en estos momentos están en este Congreso totalmente venido a menos, donde bajo el prurito artículo de que los cargos son irrenunciables, se han sentado en la desgracia del pueblo, porque el que es digno renuncia. Si así dicen que no es renunciable los cargos, entonces, ¿por qué firman? ¿Por qué han avalado? ¿Y por qué se han callado la boca ante las desgracias de estos 2 últimos años que el pueblo peruano está viviendo? No, señor, lo primero que han pensado es en los billetes que reciben mes a mes y no en el pueblo. Por lo tanto, una alianza con un partido que está en estos momentos en el Congreso no tiene un sentido objetivo y menos una consecuencia histórica, por lo menos siquiera digna. Es todo deplorable. Quienes hemos visto, como yo, desde fuera, no considero que este señor de Juntos por el Perú y que ahora digan Juntos por el Pueblo, ¿por qué piensan de esa manera del pueblo es minusválido para que digan Juntos por el Pueblo? Nosotros decimos la unión solo con el pueblo, porque todos somos con carácter, con inteligencia y con conocimiento para salvar al Perú, no otros por nosotros. Y menos este señor a quien yo no le doy ninguna garantía de que vaya a hacer un trabajo digno y vaya a representar y hacer salvar. Como quien dice que estando en el Congreso se salvará el etnocacerismo y los programas y todo. No soy niña para comerme el chupete. No lo creo. En absoluto. ¿Ustedes son acaso y van a creer que las leyes del Congreso, si llega una mayoría etnocacerista, suponiendo que sea una mayoría, y cuántos de esos infiltrados no llegarán al Congreso diciendo que son etnocaceristas? El Ejecutivo con este señor que llega a la presidencia va, otro, igual que él, de derecha lo que sea, van a publicar los artículos. No, señor, eso es pura mentira, es una falacia, un absurdo. No va a ser así. Se lo digo desde ahora. Personalmente, si ese sentido de que ya este señor se sienta candidato presidencial a quien no tiene ningún atributo, ni histórico ni presente para ser candidato presidencial como los payasos que se quieren presentar, conocidos por todos, uno más. Yo por lo menos, como tantas veces he ido porque el voto es obligatorio en el Perú, tendré que ir, pero no será para este señor, porque yo no traiciono ni la ideología ni el programa del partido. Y no creo que desde el Congreso se vaya a hacer los cambios, en absoluto. No lo creo. No va a ser así. Acuérdense de mí. Mientras me permitan en esta tribuna seguir defendiendo, seguir dando lo que puedo en el pensamiento y en la idea y en el programa sobre el etnocacerismo y el etnonacionalismo, estaré. Y si no lo consideran así, tienen todo el derecho también. Pero ya mi posición está sentada. Aquí nos decimos compatriotas. En Quilca se dicen compañeros.
¿De qué estamos hablando ya? Solo el uso de conceptos nos están diciendo quiénes son quiénes. Y aquí voy a la convocatoria de esta noche. Cuando hablamos de reforma industrial, no es nuevo. La primera gran reforma industrial, no solamente tecnológica, económica, sino también, sobre todo, sociopolítica, se hizo con el general Velasco Alvarado. Lamentablemente fue traicionado. Hoy levantamos la bandera de esa reforma industrial, pero a la luz del presente, con las nuevas tecnologías, con el nuevo horizonte del sentido de mercado y ya no de globalismo, sino de múltiples formas de mercado, tenemos que replantearlo en el tiempo. Pero sobre todo, darle otra vez la calidad humana, el sentido social y la defensa de sus derechos de la clase trabajadora, que fue anulado por el gobierno de Fujimori, y que el general Velasco lo reconoció, y aún así reconoció a la CGTP como Central General de Trabajadores del Perú. No se olviden. Pero que después esos dirigentes llamados de izquierda, por eso es que yo desconfío de los que se autoproclaman de izquierda, yo desconfío porque en realidad es una moneda de doble cara. ¿Qué decían del gobierno general Velasco? Gobierno fascista, gobierno dictador. Eso era lo que decían. Y muchos de los que están en este partido que se llama Juntos por el Perú, que es lo mismo, muchos de ellos que tienen mi edad, yo les escuché diciendo en la universidad, gobierno fascista, gobierno dictador. A mí nadie me ha contado, yo lo he escuchado, yo lo he visto, no lo he leído en periódicos ni en revistas, lo he vivido. Así que, por favor, compatriotas, la reforma industrial merece, a la luz del presente, tomando como raíz la reforma industrial del general Velasco. No tengo que hablar más allá de las problemáticas industriales y de mercado, que de eso ya se ocupó el compatriota Grillo, pero lo que él no ha dicho el compatriota Grillo, yo lo voy a decir acá, es que la industrialización del litio hay que pensarlo más de 5 o 10 veces. Para industrializar y procesar el litio se requiere ingentes cantidades de agua, algo que el ser humano en muchos de nuestros países no lo tiene, y que es una materia prima, un recurso cada vez más escaso. Y así como hoy decimos, y en el pasado de Toledo se decía oro, limones, agro sí, mina no, hoy vamos a tener que decir agua sí, litio no. Esto también se tiene que pensar. No es así tan sencillo ni tan simple. Entonces, no recalco más lo que, si me permite seguir en esta tribuna, lo seguiré haciendo y seguiré dando todo mi conocimiento. Pero ya de por sí yo marco mi posición y marco mi distancia frente a estas supuestas alianzas que se vienen haciendo a espalda de las bases, sin escuchar las bases. ¿O somos acaso nosotros niñitos para que otros decidan por nosotros y que nosotros vamos a seguir como furgón de cola? Conmigo no. Así bien claro, compatriotas, aquí me quedo. Bien, gracias doctora Alicia Jiménez por su exposición. Ahora vamos a pasar con la doctora Marlene Ortega. Doctora Marlene Ortega, active su audio. La escuchamos. Buenas noches a todos ustedes, apreciados compatriotas. El tema de hoy, muy importante, pero dentro de este contexto, vamos a ver más o menos, hay 5 factores
que son la base para la industrialización de un país. Puede haber otros puntos de vista, pero el que yo voy a mencionar ahora conglomera factores económicos, políticos y legales, sociales y culturales, tecnológicos y ambientales. Esos 5 factores contribuyen a que un país se industrialice, ¿no? Pero dentro de esto, compatriotas, nuestros maestros que nos antecedieron, nos explicaron claramente el factor político, el factor económico. Ustedes pueden ver, compatriotas, que el factor político y legal está en contra de la industrialización de nuestro país. Lo que quiere decir es que a la clase que en este momento sea prácticamente con uñas y dientes, se ha entrado al gobierno del Perú, no importa si hay que matar, el saqueo que se hace de la economía peruana por factores, por entes políticos, realmente no contribuye en nada a la industrialización del país. El otro factor es el factor económico. ¿Cómo es la política económica en nuestro país? Tiene el objetivo de favorecer el desarrollo industrial y lógicamente con este desarrollo industrial el bienestar de la población. No. La política económica está desarrollada en base a intereses de un pequeñísimo grupo que se ha apoderado del Perú. Y como bien decía nuestra maestra, Otaro la dijo bien claro, no me va a temblar la mano si voy a tener que defender esta política económica entreguista, me va a temblar la mano para matarlos a todos, ¿no? Ahora, y si nosotros nos adentramos un poco más en este factor, la tasa de interés en el Perú, nosotros estamos viendo una TCA de 18%. Entonces, una tasa de interés demasiado elevada como para servir para favorecer la industria. Y el otro es la inflación. Y también podemos ver, como dijo nuestro maestro, el comercio internacional. China y todo el Asia prácticamente han convertido a nuestra nación en un pueblo desierto. ¿Quién puede competir contra una industria nacional? ¿Cómo puede competir frente a un polo chino que cuesta 5 soles? ¿Cómo puede competir? No puede competir. Entonces, estos factores económicos se desarrollan en contra de la industria nacional y por ende contra el bienestar económico del poblador peruano. Ahora, hablar de la política es grave, pues, ¿no? Esta inestabilidad en el accionar político prácticamente es un factor que desestabiliza todo lo que significa el marco regulatorio, hasta la propiedad intelectual. La política en el Perú ya no es política, sino es un arte politiquero basado en el saqueo y la corrupción. ¿Qué podemos esperar que este factor pueda favorecer la industria? Jamás.
Pero hay un factor muy importante que yo lo estaba viendo ahora que salía aquí en Abancay, sociales y culturales. Yo veía que el poblador nato tiene una cultura empresarial. Y conversaba con unos amigos y en una cuadra, con más o menos 120 metros lineales, en esa cuadra estaban ahí sólidas 15 emprendimientos personales. Y si la economía peruana en este momento muestra alguna estabilidad, no es por la política regulatoria ni el marco legal, es por la, se diría, la raza peruana. Veíamos tienditas pequeñas, tienditas grandes, todo como emprendimiento personal. Ahí está ese factor social y cultural que ha llevado a que nuestra nación haya sido cuna de la civilización más grande económicamente hablando. Esas raíces no han muerto, compatriotas. Ahora, lógicamente que para competir en el mundo industrial necesitamos pues educación, formación y de repente conceptos tecnológicos, ¿no? Como es la innovación, la tecnología y la información, energías, recursos naturales. Sí, pues eso nos falta. Pero esa cultura de sobrevivir y buscar su medio de vida sin la intervención del Estado, sin ningún tipo de apoyo, está vigente. Es más, esos emprendedores, esa gente que tiene un restaurante que atiende a 20 personas, pero lo hace, una persona, señora, que tiene una tiendita que vende tejidos, que vende cositas, o sea, ese emprendimiento realmente hace que el Perú, que nuestra consigna etno-cacerista tenga base social. Ahora, hay un factor grave también, ¿no? Que nos faltaría tecnología. Y eso se puede revertir. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico que deben promover las universidades en este momento está en cero, porque la corrupción ha invadido el claustro universitario. Nosotros vemos ahora, por ejemplo, docentes RENACID, que lo único que saben es hacer plagios. Y lo presentan, le cambian el título, adulteran algunos datos y ya se creen que son innovadores. Mentira, pues. El peor engaño que puede haber en el sistema universitario. En este momento. Yo lo digo porque lo veo. Ahora, el hecho de la energía. Para generar una industria, es necesario contar con energía. Ahí estamos viendo cómo está Europa por falta del gas ruso, ¿no? La energía es un factor muy importante como medio tecnológico para sustentar el desarrollo de una industria. En el Perú, nosotros pagamos la tarifa eléctrica más alta. ¿Por qué? Porque gracias a ese innombrable de Fujimori, las centrales hidroeléctricas, el sistema eléctrico peruano ha sido entregado y privatizado. Entonces, estamos prácticamente en el Perú, estamos sin energía que pueda servir de base para la industrialización. Pero nosotros tenemos un factor ambiental que en este momento que nos está jugando en contra, ¿no? Todos nuestros recursos naturales que debían servir de base para la industria del país están siendo saqueados.
Si nosotros vemos, compatriotas, así a grosso modo una comparación, la tonelada de hierro mineral, $100. Y vamos a suponer que para fabricar un camión Volvo necesitamos 5 toneladas de hierro, y eso es mucho. Convertido en acero, claro. Serían $500. ¿Sabe cuánto cuesta un camión Volvo capaz de transportar 20.000 kilos? Más de $100.000. Y no hablemos de maquinaria agrícola ni maquinaria industrial, solo con un camión Volvo. ¿Se dan cuenta el enorme desbalance que existe entre la materia prima y la tecnología y el producto fabricado? $500 frente a $150.000 que cuesta un camión de 30 toneladas. Entonces, un factor muy importante para industrializar un país es el uso adecuado de sus recursos naturales. Y nosotros estamos prácticamente, gracias a la corrupción, estamos entregando, regalando es la palabra, regalando nuestros recursos naturales. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? Hemos visto las maniobras mafiosas, legales y particulares, con estupor hemos visto, ¿no? Maniobras legales, maniobras personales para impedir el partido Antauro como tal. Pero pueden impedir pues el partido, pero jamás van a poder impedir que nuestro corazón andino, nuestro corazón amazónico, nuestro corazón de la costeño deje de latir pensando en el beneficio de nuestra patria. Miren, un factor muy importante para el desarrollo de la industria, como les dije, eran factores económicos y factores políticos. Si tenemos políticos haciendo acción politiquera de corrupción, ¿ustedes creen que han entregado el litio peruano de buena gana? No, pues es lógico que para generar esa acción recibieron coimas. Por una coima, esos sinvergüenzas han entregado el litio peruano. Es por coima. Recibieron coimas y ahora seguramente ese dinero está en paraísos fiscales, pero ojalá que el mundo económico cambie y como todos sabemos, plata mala vida se lo lleva el diablo. Ojalá que les caiga, porque esos que regalaron y que regalan continuamente, nosotros acá en Apurímac vemos a diario innumerables columnas de volquetes encapsulados, trasladando día y noche el recurso llamado cobre, que no solo es cobre, es polimetálico, o sea, tiene plata, oro, molibdeno, tungsteno. Todo eso. Y si alguien protesta, entonces lo meten a la cárcel y los matan. O si no, favorecen la corrupción. Algunos pequeños dirigentes reciben una coimita de 50.000 y ahí se quedan callados. Entonces, compatriotas, industrializar al país es entregar al pueblo peruano calidad de vida, entregarle un medio de vida que pueda ser un hombre que accede a un empleo bien remunerado, lo que ahora no sucede. Ahora, acceder a un empleo significa ser furgón de cola de un aparato corrupto. Por acceder a un empleo son capaces de vender hasta su dignidad. Algo que no debía ser así si el Perú se industrializa.
si los factores políticos y legales, económicos, se ponen en línea directa con los objetivos de industrializar el país para convertirlo en un pueblo que pueda recibir un salario justo y que pueda tener acceso a un medio de vida digno. ¿Por qué? Compatriotas, no se olviden, porque los factores sociales y culturales están dados. Ahora que yo, como les he contado, ¿no? Yo veía el tema y decía, ¿qué le falta, por ejemplo, a Purímac para que se industrialice? Tenemos todo. Inmensa cantidad de agua, inmensa cantidad de agua, desperdiciada. ¿Existe un sistema de captación de aguas fluviales? No, a pesar de que el gobierno regional tiene inmensos recursos, todo se va para la corrupción, para el robo, para el saqueo. Podríamos captar estas aguas y generar lagunas artificiales inmensas, pero no tenemos. Entonces, en algún momento para nuestra patria, este factor del cambio climático puede ser beneficioso. Nuestros ancestros no temían a los huaicos. Es más, los huaicos eran oportunidades para hacer un recambio de tierras. Y eso sabemos acá en la sierra. Lógicamente, pues los extranjeros que han venido a saquear nuestra patria no saben eso, ¿no? Y han asentado algunas ciudades en los lugares que la naturaleza, como decían nuestros incas, uno Iacujpurinan, ¿no? Hay un lugar, caminos del agua, eso no puedes tocar. Pero ahora, pues, esta gente que supuestamente ha llegado de Europa y principalmente este sátrapa japonés ha venido a destruir la infraestructura social de nuestra patria, pero no puede. Aún quedamos quienes amamos nuestra cultura, quienes amamos nuestra nación y quienes de alguna forma estamos dispuestos a continuar con ese legado andino, con ese legado ancestral que tuvimos para industrializar nuestro país. Y yo me adhiero a lo vertido por nuestra maestra, la doctora Alicia. No estoy conforme con la forma en que se actúa, favoreciendo costumbres corruptas bien tipificadas, que todos ya conocemos, de supuestamente generar alianzas, pero en realidad son contubernios mafiosos. No estoy dispuesta a seguir eso. Y yo digo, como nacionalista, debemos demostrar solidez moral, ética, que pueda llevar a nuestra patria al lugar que se merece. Muchas gracias, compatriotas, muchas gracias. Gracias, doctora Marlene Ortega, por su exposición. Bien, vamos a dar paso